Tito Guízar o Pedro Infante, dos gigantes de la canción mexicana. ¿Quién es el mejor cantante? Le está usted buscando dos pies al gato sabiendo que tiene tres. En el panteón de la música mexicana, hay nombres que resuenan con fuerza: Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, y Tito Guízar, el charro internacional. Dos voces, dos estilos y una pregunta que ha desatado debates apasionados durante generaciones: ¿quién fue el mejor cantante? Ambos fueron pioneros, ambos marcaron épocas, pero lo hicieron desde trincheras distintas. Pedro conquistó al pueblo con su calidez, su ternura y su autenticidad. Tito lo hizo con elegancia, sofisticación y una voz entrenada en los grandes escenarios del mundo. Uno se formó en el cine ranchero, el otro en la ópera. Uno hablaba al corazón, el otro al alma. Hoy vamos a compararlos, sin filtros y sin temor a tocar fibras sensibles. Pero antes, suscríbete para conocer historias que revelan los secretos del cine mexicano. El origen de Tito Guízar y Pedro Infante, dos caminos muy distintos. Si usted supiera. Tito Guízar nació en Guadalajara, Jalisco, en 1908. Desde joven se formó como cantante lírico. Estudió en Nueva York y debutó en la Metropolitan Opera House. Dominaba el italiano, el inglés y el francés, y su repertorio incluía desde Verdi hasta canciones rancheras. Una combinación inusual. Pedro Infante, por su parte, era un hombre del pueblo. Nació en Sinaloa en 1917 y desde muy joven trabajó como carpintero. Su formación musical fue autodidacta. Aprendió a tocar la guitarra y cantaba en fiestas y estaciones de radio hasta que la fama lo alcanzó. En este primer asalto, Guízar parece llevar ventaja por su técnica vocal, pero Pedro ya mostraba algo que no se enseña en ninguna academia: carisma. ¿Pero tú qué opinas? Tito Guízar o Pedro Infante, ¿quién fue el que en verdad impulsó la música ranchera? ¿Y quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde opera? Tito Guízar fue el primer cantante mexicano en llevar la música ranchera a Hollywood. Películas como Allá en el Rancho Grande lo convirtieron en el embajador de la imagen del charro elegante y refinado. Su voz era potente, clara y perfectamente afinada. Cada nota era medida, cada vibrato exacto. Pedro Infante no tenía esa formación, pero cantaba como si te estuviera hablando al oído. Su estilo era más natural, menos impostado, pero también lleno de sentimiento. En canciones como Amorcito Corazón o Copa tras Copa, uno siente que Pedro no interpreta, vive lo que canta. Aquí surge la primera gran pregunta: ¿importa más la técnica o la emoción? ¿Quién cruzó fronteras con su música, Tito Guízar o Pedro Infante? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Guízar fue pionero en llevar la música mexicana al extranjero. Cantó en escenarios como el Carnegie Hall, trabajó en Hollywood y grabó discos en varios idiomas. Fue un artista internacional antes de que ese concepto existiera en México. Pedro también tuvo proyección internacional, aunque su fama se mantuvo más fuerte en México y Latinoamérica. A pesar de ello, su rostro apareció en portadas de revistas en Argentina, Chile y España, y sus canciones llegaron hasta Filipinas. Ambos dejaron huella más allá de las fronteras. Pero mientras Guízar fue un embajador formal de la cultura mexicana, Pedro fue un embajador sentimental. ¿Tú por quién votas? Pedro Infante y Tito Guízar, dos figuras opuestas en el cine. No, oiga, no diga eso porque se presta malas interpretaciones y la gente es muy mal pensada. Tito Guízar apareció en películas de Hollywood al lado de figuras como Roy Rogers. Su personaje era siempre el caballero elegante, casi idealizado. Pedro Infante, en cambio, construyó personajes mucho más complejos, desde el humilde Pepe el Toro hasta el simpático Tizac. Era actor y cantante, y en ambas facetas lograba conectar con el espectador. Pedro hizo llorar, reír y cantar a generaciones enteras. Su versatilidad en pantalla fue innegable. Tito fue más sobrio, más clásico. La pregunta aquí es directa: ¿quién se metió más profundo en el corazón del espectador? Pedro Infante y Tito Guízar, ¿quién tuvo la mejor voz? Pero se trata de eso. Pero cómo no, encantado. Nadie duda de que Tito Guízar tenía una voz privilegiada. Su entreno operático le daba un control impresionante sobre cada nota. Escucharlo era como ver un mural perfectamente pintado. Pedro Infante, en cambio, tenía una voz que, sin ser perfecta, acariciaba el alma. Tenía algo que no se puede aprender, una manera de cantar que hacía que todo pareciera verdadero. Ambos grabaron muchas canciones del mismo repertorio. Escuchar las versiones de cada uno es un ejercicio fascinante. ¿Pero tú qué opinas? Pedro Infante y Tito Guízar, ¿quién dejó un legado? Eso se llama soliloquio. Eso me suena solo y loco. Tito Guízar fue precursor. Abrió puertas, marcó estilo, y demostró que un mexicano podía triunfar en escenarios internacionales. Fue respetado, admirado y condecorado. Pedro Infante, sin embargo, trascendió lo artístico. Se convirtió en un mito popular. Su imagen está en altares, taxis, cantinas y corazones.
Cada 15 de abril se le rinde homenaje como si fuera un símbolo patrio. Tito fue pionero, Pedro fue leyenda. ¿Tú por quién votas? Pedro Infante y Tito Guízar, ¿a quién eligió el pueblo como referente de la música ranchera? ¿Cómo la vio, colega? Hay quienes dicen que comparar a Pedro Infante con Tito Guízar es injusto, porque jugaron en ligas distintas. Pero esa es precisamente la razón por la que el debate es tan jugoso. Tito representaba la aspiración, la perfección formal, la cultura de élite. Pedro, en cambio, era el reflejo del pueblo, imperfecto, emotivo, entrañable. Lo que es innegable es que Pedro Infante generó una conexión emocional que trasciende generaciones. Tito Guízar, en cambio, tuvo una carrera mucho más larga y diversa. Pedro Infante y Tito Guízar, ¿quién tiene la mejor técnica vocal? A ver, muchachos, échense la que ya saben. Si hablamos de técnica vocal pura, Tito Guízar fue superior. Su formación, su alcance y su precisión lo colocan en un nivel alto incluso a nivel internacional. Pero si el criterio es la capacidad de conmover, de hacer que una canción se vuelva himno, Pedro Infante no tiene rival. La música no es una olimpiada. No siempre gana el más afinado. A veces gana el que logra quedarse en la memoria colectiva. Pedro Infante y Tito Guízar, una comparación que revela dos Méxicos. Comparar a Tito Guízar y Pedro Infante es comparar dos formas de ver y vivir México. Uno representa la elegancia, la formación clásica, la proyección internacional. El otro representa al pueblo, la emoción, el carisma y la esencia popular. Ambos son imprescindibles para entender la historia de la música mexicana. Pero si el criterio es el corazón del pueblo, el veredicto ya está dado desde hace tiempo. Pedro Infante no solo fue un cantante, fue la voz de una nación. ¿Y tú, por quién votas? Déjanos tu comentario y suscríbete para más historias que revelan los secretos mejor guardados del cine mexicano.